Bien, buenos días con todos. Es un gusto nuevamente poder estar aquí. Gracias a Dios de permitirnos el poder nuevamente hacer un estudio de su palabra. Y es mi gozo y mi deseo también a la vez el que lo que se pueda compartir pueda edificar y fortalecer sus vidas, hermanos y amigos que nos ven en este tiempo. Vamos a empezar este tiempo pidiendo la dirección de Dios para que podamos discernir conforme a su corazón de Él las escrituras que en este tiempo nos permite poder estudiar. Vamos a orar. Señor amado Dios, estamos, Señor, totalmente agradecidos, Señor, hacia ti, y en este tiempo, Señor, te pedimos, Señor, humildemente, que tú abras, Señor, todo nuestra mente, nuestro corazón, y que, Señor, en este tiempo de recibir tu palabra podamos ser, Señor, como David, que como ejemplo, Señor, en la Biblia habla que tuvo un corazón conforme a ti, Señor. Permítanos en este tiempo, Señor, que tu palabra, Señor, quede sembrada en las vidas de aquellas personas que aún no te conocen, y en las vidas de mis hermanos que también, Señor, pueda añadir y sumar a sus vidas. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que nos das de poder estar aquí. Y encomendamos, y este tiempo, Señor, te lo damos para ti. Te damos las gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les comentaba, en este tiempo agradecemos bastante a Dios. Mi persona está agradecido a Dios por esta oportunidad que me da, y a la vez también pidiendo que Él añada más a mi vida para poder poco a poco aprender más de Él, y así también que lo que yo pueda compartirles pueda también a ustedes animarles o motivarles también. Bien, hermanos, amigos, en este tiempo quería empezar dando esta introducción. Es una introducción que también está escrita en la Biblia, ¿no? Creo que recordamos nosotros los momentos el momento que tuvo que pasar Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, antes de su conversión, ¿no? Antes de conocer al Señor Jesús. Y viendo un pequeño resumen sobre cómo era su vida antes, sabemos que él era un persecutor de los cristianos, una persona que quería a los cristianos ver derrotados, si es posible, destruidos, desanimados. Y nosotros, a la vez, en la Biblia, gracias a la palabra de Dios, sabemos que ese pasado que él tuvo, esa oscuridad en su vida, fue totalmente cambiada por el Señor Jesús. Y así también como les comento sobre la vida antes de Cristo de Pablo, que fue una vida en la cual daba espaldas a Dios. Recordamos que al momento de él ir hacia arrestar a los cristianos, ¿no? Si encontraba a los cristianos, los iba a arrestar y los iba a llevar a las autoridades, y si es posible iba a atentar contra la vida de aquellos hombres de Dios, aquellas personas que llevaban el Evangelio, ¿no? Y en el camino, yendo a Damasco, vemos que Dios se le presenta a Pablo, ¿no? Como esa situación en la cual él, en un momento, una luz que resplandece, le hace quedar a él, le hace perder en ese momento la visión, ¿no? Quedó totalmente sin poder ver la luz, y es donde en ese tiempo, en ese momento, es Jesucristo es quien le habla, quien le dice, ¿no? ¿Por qué me persigues?, le dice, ¿no? Jesucristo. Y es en ese momento cuando de la oscuridad en la que él andaba, Jesucristo le dio la luz, le dio esa guía para poder cambiar esa senda que él seguía, ¿no?
cómo Dios puede transformar las vidas, cómo Dios nos puede sacar de una oscuridad en la que vivimos hacia esa luz que anhelamos todos hoy en día, los que conocemos la palabra de Dios, anhelamos esa luz, esa guía, esa senda de parte de Dios que nos lleva de la mano, ¿no? De la mano en este caso de su palabra, ¿no? Y les hablaba de aquella oscuridad que Pablo vivió y tiene que ver con la lección o el estudio bíblico que vamos a hacer el día de hoy, que está en el libro de los Salmos, siguiendo el estudio del libro de los Salmos. Esta vez vamos a estudiar el Salmo 27, ¿no? El Salmo 27, y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. El Salmo 27 titula, ¿no? Jehová es mi luz y mi salvación. Es un capítulo de 14 versículos. La palabra de Dios dice de esta manera, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Bien, en este tiempo de lectura, creo que el título es bastante conocido, ¿no?, de este salmo, ¿no? Jehová es mi luz y mi salvación. Creo que el primer versículo también lo hemos escuchado, se nos asemeja en nosotros que hemos estado, bueno, los que vamos a la iglesia, los que conocemos la palabra. Es un versículo bien conocido y en el cual este capítulo constan de dos partes específicas, ¿no?, en los cuales una de ellas habla sobre la provisión, ¿no?, la provisión, la ayuda, el aliento de Dios hacia aquel que es de su pueblo o hacia los suyos, ¿no?, que está en esa parte del versículo del 1 al 6, ¿no? Y en la otra parte, del versículo 7 al 14, vemos aquel hijo de Dios o aquella persona que rinde oración a Dios, que clama a Él, ¿no?, en una situación difícil, ¿no? Y vamos a pasar a analizar, a escudriñar estos versículos para poder sacar enseñanza para nuestras vidas, ¿no? Como menciona ahí el primer versículo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?, ¿no? Acá vemos la relación, o en la forma de expresarse David hacia Dios, habla con seguridad, ¿no? Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, dice, ¿no? Jehová es la fortaleza de mi vida. Es algo que él tiene en claro, ¿no? Es algo que tiene en claro y que a la vez
él en estos versículos, él lo resalta, ¿no? Lo resalta en estos 6 versículos de la primera parte, en donde él habla de la confianza que tiene en Dios, a pesar de él a veces de repente y por momentos haber fallado, porque no hay ninguna persona o ningún ser creado por Dios que no haya pecado. Recordemos que todos somos pecadores. Romanos 3, 23 dice, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están estudios de la gloria de Dios, ¿no? Y sabemos que en este caso David no era la excepción, ¿no? Pero David, a pesar de las cosas en las cuales él falló, tan grande era el amor de Dios que le permitía el poder hacer esto, ¿no? Que en donde él acudía, ¿no? Acudía a Dios para poder reconocer su falta. Y esa actitud o esa costumbre o ese hábito que tenía David hacía que cada vez que se acercaba a Dios tenía la convicción y la seguridad de quién era la luz y quién era su salvación. David expresa con seguridad que Dios es su luz, que Él lo dirige, que lo guía, que a través de su palabra, como también en capítulos más adelante hay un versículo conocido, ¿no? Salmos 119, 105, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿no? ¿Qué sería de nuestras vidas si no existiera la luz? En este caso, la luz natural o la luz artificial. Sabemos que la luz natural en el día Dios nos da a través del sol y de la luna, las estrellas, ¿no? Y a veces nosotros nos imaginamos un día sin sol o de repente una noche sin luna. Bueno, en algunas ocasiones hemos comprobado eso, pero imagínense un día que no haya sol. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo serían nuestras actividades? ¿No? Nuestras labores de cada día al salir a la calle y que estemos todos en oscuridad, ¿no? Así es como aquí en el libro de los Salmos resalta la importancia de la luz para los hijos de Dios. Hoy en día salimos a la calle, tenemos sol, tenemos luz artificial también por las noches, pero a la luz que se refiere en este caso David es a que todo hijo de Dios en este tiempo de donde él ha fallado, en donde él ha pecado, la única luz que le puede sacar, que le puede ayudar de ese momento difícil es Dios, ¿no? Es Dios. Y como prueba personal, reconozco que la palabra de Dios es lumbrera, dice, no es lumbrera, es lámpara a nuestros pies la palabra de Dios, ¿no? Y de una otra manera, este Salmos nos refuerza, ¿no? Nos refuerza y a la vez también resalta sobre la importancia de Dios como luz en nuestras vidas. Bien, y a la vez también habla sobre la salvación, ¿no? La salvación en este caso, en este entonces, sabemos que Jesucristo vino del linaje de David, pero en este caso, cuando se refiere a mi salvación, en ese entonces sabemos que David profetizó muchas veces o en varias ocasiones sobre aquel Salvador que iba a venir, aquel Salvador que iba a dar su vida por la humanidad, que iba a asumir la falta de todo del hombre, y en este caso tanto fue el amor de Dios a la humanidad, como dice, ¿no? Ahí mi salvación, que Dios proveyó a un Salvador para asumir la falta, para asumir la culpa de todos nosotros, ¿no? De todos nosotros. Y hoy en día estoy seguro que lo que Dios en este entonces, por iniciativa de Dios en David, expresaba esto de que Él era su salvación, ¿no? Y por tanto, teniendo en mente esto de saber quién es Dios para él, desechaba lo que de repente hoy en día también tenemos nosotros, ¿no? Temores, ¿no? Creo que tenemos diferentes tipos de temores. Y hoy en día leemos la palabra, pero a veces de repente en nuestro día de mañana o los días que vienen, siempre van a haber esas dudas, esos temores, ¿no? Pero Dios aquí nos aclara, ¿no? Nos dice que esos temores se deben de disipar, ¿no?
que la confianza en Dios debe permanecer y a través de su palabra y a través de la oración, de la eterna relación que tenía David con Dios, todas esas cosas vamos a salir en todo momento victoriosos, ¿no? Entonces les mencionaba sobre la salvación, de que Dios proveyó un Salvador para salvar a la humanidad. Por eso es que expresaba también aquí David sobre Dios como su salvación. También la fortaleza, ¿no? Más abajo dice: Jehová es la fortaleza de mi vida. Igual, ¿no? ¿A quién he de atemorizarme, no? Entonces vemos también a Dios como aquel que nos da refugio, ¿no? Nos da refugio, nos da, en este caso, consuelo, nos da protección, ¿no? Para poder, en este caso, ante una situación complicada, poder acudir a Él, ¿no? Bien, eso es lo que nos habla sobre el concepto de luz y salvación en la persona de Dios, y fortaleza, ¿no? Fortaleza también. Bien, en el versículo 2 habla sobre, dice, ¿no? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aquí tal vez David hacía un comentario sobre las cosas que tuvo que pasar antes, ¿no? Sabemos que David desde sus inicios, desde pequeño, fue un pastor de ovejas, y muchas veces, en varias ocasiones, él tuvo que velar por la integridad, por la vida de sus ovejas, ¿no? Y la Biblia menciona, ¿no? en 2 ocasiones cuando se tuvo que enfrentar a un león y a un oso, ¿no? Que sabemos que una fiera salvaje, qué es lo que hoy en día la reacción ante un humano tiene, ¿no? Y en este caso él habla sobre bueno, en este caso el resumen de la vida que David tuvo como pastor en estas ocasiones de enfrentar a estas 2 fieras, ¿no? Pero a la vez también él menciona mis angustiadores y mis enemigos. Y en este caso, de repente nosotros no tenemos o no tendremos, ¿no? Alguna situación similar como la que en este caso David frente a las fieras salvajes, ¿no? De repente en algún momento hemos visto un oso, hemos visto un león y sabemos lo que pueden hacernos, pero hemos apreciado eso detrás de una reja, ¿no? O en pocas palabras, delante de una reja a esos animales, ¿no? Y hoy en día creo que hay fieras salvajes o en esto asemeja al corazón de las personas sin Dios, ¿no? Por eso acá David menciona, ¿no? Que se juntaron, dice, contra mí malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, dice, ¿no? Yo sé que hay muchas personas, es como la Biblia también marca que nuestro enemigo es el mundo, es Satanás y es nuestra propia carne. Y en este caso, por ejemplo, David tenía personas que deseaban su mal, que lo querían ver, en este caso, derrotado, desanimado, ¿no? Dando las espaldas a Dios. Y sabemos que hoy en día muchas personas, en nuestra actualidad, de repente tienen ese sentimiento del oso o del león que en ese entonces tuvieron esa situación de enfrentamiento con David, ¿no? De repente esas personas nos quieren devorar, nos quieren destruir, ¿no? Hoy en día, aquella persona que no conoce a Dios. Entonces nos dice la palabra de Dios sobre eso, ¿no? Que hoy en día estamos al acecho, ¿no? De poder siempre poder ser de una otra manera destruidos por Satanás, ¿no? Y es así que también hay un versículo, ¿no? En donde nos habla de un antiguo león, ¿no? En Primera de Pedro 5:8 nos dice, ¿no? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿no? Ahí asemeja, ¿no? Como un león rugiente, dice, ¿no? El diablo, ¿no? Tratando de hacernos caer, de desanimarnos, ¿no? Ese versículo, por eso nos dice, sed sobrios y velad, ¿no? Velad, ¿no? En todo momento estar atentos para esas situaciones que se pueden presentar, ¿no? Bien, otra de las cosas también es que en el versículo
3, nos habla sobre, dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Bien, ahí nos habla sobre el punto de Dios quita todo temor y mi corazón estará confiado a pesar de la adversidad, ¿no? Entonces, en esta parte nos habla sobre la confianza, ¿no? La confianza de David, ¿no? Depositada en Dios, sobre la provisión y promesa que Dios hace con los suyos, ¿no? Este versículo, ¿no? Que dice, ¿no? Aunque un ejército dice acampe contra mí, ¿no? Y también resalta, ¿no? el hecho de quitar fuera todo temor, ¿no? Porque dice dice la última parte del versículo 3, dice, ¿no? Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, dice, ¿no? Confiado. Entonces, es una de las cosas que también vemos en los evangelios, cuando Jesús también, después que resucitó, sabemos que a los discípulos les decía, no teman, no temas, no hay razón para poder albergar ese sentimiento en nuestras vidas, ¿no? Porque ya que Dios, después de haber resucitado, después de haber vencido a la muerte, tuvo que ascender, ¿no? Pero su espíritu, como promesa, quedaría en los apóstoles. Pero de todas maneras siempre había ese temor, ¿no? Esa inseguridad por parte de ellos que puedan en todo momento, cuando de repente predicaban la palabra, el poder ser de repente atacados, el de repente poder ser murmurados por la gente de mala manera. Sabemos que depende de la Biblia. En este caso la Biblia menciona sobre eso, que Dios nos dice no temas porque estoy contigo, ¿no? Bien, otro de los versículos también que nos habla es sobre el 4, ¿no? Dicen, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, dice, ¿no? Bien, este versículo vemos ahí, ¿no? Que David había reducido el concepto de la vida, de su vida en este caso, a un propósito, ¿no? Y ahí lo expresa claramente, ¿no? Dice, una cosa he demandado, ¿no? Esta buscaré, dice, ¿no? Que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, ¿no? Sabemos que hoy en día también tenemos muchas actividades, ¿no? A veces hay personas que son bien activistas, ¿no? Que tienen una y otra cosa que hacer, ¿no? Y a veces nos enfocamos más en las tareas o en las labores de cada día, que a veces dejamos de lado a Dios, ¿no? Pero acá Dios, el corazón de David solamente pedía, la petición era una cosa, ¿no? Que en todo momento, que a cada instante él pueda vivir, ¿no? Vivir conforme a lo que Dios quería para él, ¿no? Aquí en esta parte nos dice, ¿no? David pide a Dios. David pide a Dios y busca, dice, siempre estar al lado de él, ¿no? Para contemplar su presencia, ¿no? Para contemplar su presencia mientras que Dios decida darle vida, ¿no? Así también nosotros deberíamos tener ese deseo, ¿no? En nuestros corazones, ¿no? El de vivir para Dios, el de tener como centro de nuestra vida adorar a Dios, exaltar su nombre y no olvidarnos, ¿no? Que hoy en día, si estamos hoy en día de pie, si tenemos salud, nuestra familia está bien, de repente tenemos una casa, tenemos algunas cosas de valor, tenemos hijos, creo que de una u otra manera la bondad de Dios es manifestada en gran manera con cada uno de sus hijos, ¿no? Y en este caso debemos apuntar ahí, ¿no? Apuntar a pedir a Dios que en todo momento sigamos y hagamos su voluntad, ¿no? Eso es lo que el versículo 4, David, dentro de su corazón, pide a Dios. En el versículo 5 dice, ¿no? Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto.
Aquí nos hace mención David sobre el tabernáculo, ¿no? El tabernáculo, sabemos que había un lugar santísimo, ¿no? Un lugar santísimo que solamente el sumo sacerdote era el que tenía acceso a ese lugar. Y ahí dentro del santísimo lugar había el arca del pacto, ¿no? Y encima del arca había una tapa, ¿no? La cual era el propiciatorio, ¿no? Antes de la venida de Jesús. Y aquí cuando nos habla, en este versículo, Él me esconderá en su tabernáculo. Hoy en día, gracias a la muerte de Jesús y resurrección, hoy en día nosotros tenemos ese privilegio de poder entablar, en este caso, una relación cercana con Dios a través de Jesucristo. Y eso hoy en día está condicionado con algo, ¿no? Con algo. Sabemos que para poder tener acceso a Dios, para poder edificar una relación con Dios, así como la tenía David, hoy en día en la actualidad, sabemos que hay una condición primordial, ¿no? El cual, primero, es el ser hijo de Dios, y para el cual Dios en su palabra es bien claro, ¿no? Como dice Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿no? Ese es un requisito importante, ¿no? Para poder tener al mediador, ¿no? En nuestras vidas, para poder reconocer al Salvador que nos dio vida y poder tener acceso al Padre, ¿no? Entonces, en este caso, hace mención del tabernáculo porque en el tiempo de David, esa era la forma de poder llegar a Dios. Y hoy en día la situación actual es distinta, ¿no? Y justamente de eso nos gozamos y de una otra manera como ejemplo queda aquí cómo era la relación que tenía Dios con David, ¿no? Esa relación de intimidad, de confianza, de saber quién era su padre, su creador, ¿no? Entonces, habla sobre en el día del mal Él lo escondería, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, cuando nos dirigimos a Dios en oración, Dios pone ese deseo para poder hablarle a alguien que conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y gracias a su palabra, esa confianza se fortalece, ¿no? Bien, en el versículo 6 también nos habla sobre, luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y dice, ¿no? Yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas. Como sabemos, ante cualquier situación difícil o cualquier aflicción que tengamos, sabemos y estamos confiados de que Dios nos dará la victoria. Y como resultado o como respuesta de la victoria que Dios nos concede, nos da, dice que nosotros debemos de alabar, debemos de exaltar su nombre, ¿no? Ahí como menciona la última parte, ¿no? Sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas de Jehová. Es como el pueblo de Israel también, ¿no? La historia marca, ¿no? Cómo adoraba el pueblo de Dios, ¿no? Cómo cantaban, ¿no? Instrumentos, con lo que en ese momento había, las voces eran símbolo de la respuesta del agradecimiento del pueblo por lo que Dios había hecho en ese entonces, ¿no? Bien, esos 6 versículos nos hablan de la providencia de Dios, el aliento para con David, en este caso de parte de David para con Dios, y de aquí en esta pequeña otra parte del capítulo es la oración, ¿no? La oración intensa, ¿no? El clamor con el que David acude a Dios, ¿no? Dice en el 7, ¿no? Oye Jehová mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme, ¿no? Sabemos que una de las cosas que nosotros como hijos debemos de repente no se nos hace costumbre, pero así como David expresa acá, dice, ¿no? Ten misericordia de mí, dice, y respóndeme, ¿no? Reconociendo, ¿no? Reconociendo él que el Dios en su soberanía, en su gran poder, era el único que lo podía sacar de ese momento difícil, ¿no? Por eso él decía, ten misericordia de mí
y respóndeme, le pedía, ¿no? Está bien claro ese versículo, cómo empieza esa oración, ¿no? Oye, oh Jehová, mi voz, dice, con que a ti clamo, ¿no? Bien, en el versículo 8 nos habla también sobre lo que Dios desea de parte, sobre lo que David espera de que Dios le diga, pero él a la vez ya tiene la respuesta en su corazón. En este caso, ¿no? De parte de Dios, que él le diga, Dios a David, busca mi rostro. Y como respuesta de David, dice, tu rostro buscaré, dice Jehová. ¿No? Él ya tenía la seguridad, él tenía la certeza, el anhelo que estaba en su corazón, el de buscar el rostro de Dios, ¿no? Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro, dice, ¿no? Entonces, vemos la firmeza, ¿no?, de la respuesta en el corazón de David ante esa petición a Dios, ¿no? Y en las cuales es resaltante, ¿no? Es admirable la confianza de David en Dios, ¿no? Bien, y otra de las cosas también que nos habla este pasaje es sobre el versículo 9, dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni desampares, Dios de mi salvación. Nuevamente aquí David menciona sobre el título del capítulo, ¿no? En donde a pesar del momento difícil de repente que David podría pasar en adelante, porque es una oración que lo hace al momento, dice, no escondas tu rostro de mí. Sabemos que David experimentó el pecado, y él era consciente de que Dios, en ese momento, la relación que él tenía con Dios se interrumpía, ¿no? Se iba a interrumpir. Entonces, al ser consciente, él dice esto, ¿no? No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni desampares, Dios de mi salvación. Entonces, nos habla de la interrupción de esa relación de compañerismo de David para con Dios, pero dado esto, él considera, ¿no? Y se arrepiente y reconoce que Dios es el único que lo puede salvar y lo puede ayudar, ¿no? Ahí menciona sobre el Dios de mi salvación, ¿no? Y también en el versículo 10 también que nos habla, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Gracias a Dios, nosotros hoy en día, los que gozamos de tener a nuestros padres, de repente por información o de repente también por experiencia de algunos allegados a nosotros, sabemos que a veces hay padres que se equivocan, ¿no? Hay padres que tienen todo tipo de falta de amor a sus hijos, ¿no? Y los hijos sufren diferentes tipos de abandonos, ¿no? El abandono de lo que es la presencia física, el abandono en el sentido de desamparar económicamente a sus hijos, o a veces también la separación, ¿no? de papá de mamá, o de repente la enfermedad de alguno de ellos, o de repente la muerte, ¿no? Sabemos que hay un sinfín de razones por las cuales a veces papá y mamá pueden dejar a los hijos, ¿no? O a veces también sabemos que papá y mamá se pueden equivocar y en algún momento u otro pueden estar ausentes de nosotros. Y aquí David hace mención sobre eso, ¿no? Dice, ¿no? Que mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá, ¿no? Él era consciente de que papá y mamá también son personas como de parte de la creación, ¿no? Que se equivocan, que cometen errores, pero él una vez más resalta, ¿no? Dice, ¿no? Que Jehová era quien lo recogerá, quien le daría el refugio, quien lo arroparía, ¿no? en ese momento difícil de pasar, ¿no? Entonces, hoy en día también ahí resalta, ¿no? Gracias a Dios que tenemos a papá y mamá vivos con nosotros, y de una otra manera Dios en ese sentido muestra su bondad para con nosotros, ¿no? El versículo 11 habla, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Aquí lo que en este versículo lo que nos habla era que David le pedía a Dios
el en todo momento ser buen testimonio, el que de una u otra manera, en cada situación o en cada decisión que él hacía, él procuraba agradar a Dios. Y él le dice justamente a Jehová, ¿no? Enséñame tu camino, ¿no? O sea, que haga las cosas bien, que su vida o que su día a día la gente pueda decir, él por qué es así. Ah, ya, él es así porque es un hijo de Dios, porque alaba a Dios, porque sigue a Dios, porque se comporta distinto o piensa distinto a la gente de afuera, del mundo, ¿no? Entonces, una de las cosas era el que David en todo momento quería dar buen testimonio y no darle vergüenza a Dios, ¿no? O sea, no dejar mal el nombre de Dios ante sus enemigos, ¿no? Guíame por sendas de rectitud. Eso es lo que nos interpreta el versículo 11. El versículo 12 también nos dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Ahí vemos también sobre el hecho de que, una vez más, ¿no? Hablando de David, sobre las personas que lo querían ver destruido, acabado, pero una de las cosas también que en ese versículo veo es que a veces cuando el panorama que apreciamos, a veces cuando tú estás confiado en Dios, cuando tu confianza está en Él, creo que ese panorama en donde tú ves que está todo en contra de ti, así como David y Goliat, ¿no? Cualquiera que es como la gente del ejército de Israel, ¿no? Nunca pensaron que David iba a vencer a Goliat, pero justamente no veían, en este caso, los hijos de Dios, no vemos lo que aparentemente se va a dar, porque detrás, en este caso, de esa situación, los hijos de Dios vemos que hay un Dios que bajo su soberanía, bajo el poder que Él tiene y bajo sobre todo el control que Él tiene, las cosas, si confiamos en Él, van a ser distintas, ¿no? Entonces, ahí vemos sobre, no necesariamente lo que se aprecia, aquel hijo de Dios lo hace de la misma manera, ¿no? Y por eso es que dice, solemos caer en desánimo y desconfianza a veces cuando vemos que la situación parece estar en contra nuestra. Pero Dios intervendrá, dice. Dios en el momento oportuno, Él se va a manifestar, ¿no? Porque, como lo mencionaba, Él tiene el control de todo. Él es soberano con su creación, ¿no? Creo que debe quedar en claro en nuestras mentes, si nosotros somos creación de Dios, Él nos creó, Él nos hizo. Creo que Él tiene todo en su voluntad. Va a ser así, ¿no? Va a ser así. Y una de las cosas que tenemos que reconocer también como hijos de Dios es que a veces quitemos de nosotros toda altivez, todo orgullo, ¿no? Y seamos como David, ¿no? Que reconocía la autoridad de Dios, ¿no? Para poder salvarlo, ¿no? Bien, en el versículo 13 también nos menciona, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová, ¿no? Creo que también hoy en día la bondad de Dios se manifiesta, ¿no? Se manifiesta aún en las circunstancias difíciles, aún en medio de esta pandemia que estamos viviendo, la bondad de Dios creo que es clara y evidente, ¿no? Una muestra es el hecho de que Dios, personalmente hablo de mi iglesia, haya puesto de una u otra manera este medio para poder anunciar su palabra. La bondad de Dios es grande para poder que mis hermanos, dentro del corazón, que el amor de Dios que ha llegado a su corazón, hagan esto, todo este trabajo, ¿no? Entonces, nos gozamos en Dios porque Dios responde a aquel que en tiempo oportuno sabe esperar, ¿no? Porque Dios no se olvida de nosotros, ¿no? Y justamente como habla la parte final del versículo 14, dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera en Jehová. Sabemos que David, ante todas las situaciones que él acá
ha contado en este capítulo, sabemos que el resultado final de parte de Dios no solamente para David, sino para todo aquel que cree y confía en Dios, es saber esperar. Es saber esperar en el tiempo oportuno, cuando Dios da la respuesta. Porque a veces puede pasar tiempo, ¿no? A veces queremos ya la respuesta de Dios. Pero justamente Dios creo que prepara las cosas de la mejor manera cuando a veces, personalmente a veces lo he experimentado, ¿no? Creo que cuando más demores, porque creo que Dios está por mostrarte o está por responderte algo sorprendente, ¿no? Algo de repente que tú nunca imaginas, ¿no? Entonces, esforcémonos justamente para eso, ¿no? Para poder esperar, para poder no desanimarnos, ¿no? Entonces, es una de las cosas en las cuales todo hijo de Dios, en la petición de su corazón, pueda saber también a esperar en Dios y estar pendiente, ¿no? Velar sobre la respuesta de Dios. Bien, sobre lo que es sobre este capítulo, hermanos, amigos que nos escuchan, que nos ven, quería también a la vez sacar tres conclusiones, ¿no? Tres conclusiones así en líneas sobre esta lectura, ¿no? Una es sobre, como mencionaba, reconocer que Dios quita todo temor y que guiados a través de la luz de su palabra, nuestros pasos serán firmes, ¿no? Veamos a Dios como luz, como lámpara a nuestros pies, día a día, ¿no? Otro de los puntos es que también acá resalta, es sobre que la oración diaria sea evidencia de nuestra confianza, ¿no? Nuestra dependencia y buena relación con Dios, ¿no? Creo que cuando tu relación con Dios es buena, yo creo que vas a anhelar en todo momento estar con Él. Y justamente eso como respuesta va a ser la oración diaria, ¿no? Bien, y otra de las cosas, como también mencionaba ahora en el versículo 14, el de esforzarnos, ¿no? El de esforzarnos, el de no desanimarnos a esperar la respuesta de Dios, ¿no? Sabemos que, como mencionaba, a veces es difícil la paciencia, ¿no? Queremos ya las cosas, ¿no? Pero justamente aquí nos dice, ¿no? Esfuérzate y aprendamos a esperar en Jehová, dice, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas resaltantes que les quería compartir en este Salmo 27. Espero que Dios, dentro de su palabra, siembre parte de lo que quiere que usted haga con su vida, ¿no? Que poner a Dios, en este caso a Jesucristo, como luz y como guía en su vida, ¿no? Y reconocer que Él es su Salvador y Señor, y que bajo su señorío, bajo su guía, bajo su dirección, déjame decirle que vamos a encontrar gozo y vamos a darle el verdadero sentido a nuestra vida, ¿no? Que es el alabar, el agradecer al sustento, al amor de Dios para con nosotros, ¿no? Bien, amigos, hermanos, fue un gusto el poder estar aquí y espero que en una próxima, Dios mediante, dentro de su potestad, voluntad, nos pueda dar el tiempo para poder seguir haciendo lo que Él quiere y también lo que Él pone en nuestro corazón, ¿no? Vamos a orar para poder terminar. Inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos, a darle gracias a Dios por este tiempo en donde estoy seguro que va a añadir a sus vidas, ¿no? Así como también a mi vida. Oramos. Señor, amado Dios, gracias, Señor, porque contemplamos, Señor, tu presencia como también David lo hacía, y creo que eso anhelamos, Señor, como hijos tuyos, como pueblo tuyo, ¿no? Sabemos que somos un pueblo escogido, Señor, por ti, real sacerdocio, nación santa, Señor, y permítenos en todo momento, Señor, como pueblo tuyo, como aquellas ovejas, Señor, que tú entregaste todo. Permítenos, Señor, en todo momento no desanimarnos, a no temer, Señor, a siempre estar confiados que tú estás con nosotros y que bajo tu luz
bajo la guía, bajo tu dirección, Señor, vamos a encontrar, Señor, refugio, vamos a encontrar en todo momento protección, Señor. Y vamos a estar seguros en ti. En este tiempo, Señor, reconocemos que tú eres la luz de nuestras vidas, que eres nuestro Salvador, que en ti tenemos refugio, Señor, y permítenos el que esto, Señor, día a día pueda fortalecerse, a que, Señor, como expresamos las palabras, nuestra manera de vivir también, Señor, se asemeje, Señor, a lo que en este tiempo expresamos, Señor. Te damos las gracias, Señor, por aquellas personas que nos ven, y te pedimos, Señor, que tú en todo momento tú tengas el control de cada una de las cosas, Señor. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por las personas que nos han visto, y te pedimos también que, Señor, que tú nos guardes y en todo momento, Señor, pongas tanto el querer como el hacer para nuestras vidas, en todo momento anunciar tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, y todo esto, Señor, te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, nos volveremos a ver en una próxima transmisión, Dios mediante. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Nos vemos, buenos días, hasta luego.